¿Cuándo la vida es absurda y cuándo cobra sentido? En los términos que el Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, plantea la cuestión, nos adentramos a través de ella, a través de esta cuestión, en el problema nuclear de la filosofía, el de si debemos suicidarnos o no. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante de todos los tiempos. Albert Camus recurre al ejemplo clásico de lo que se supone que es una vida absurda. Dice: los dioses habían condenado a Sísifo a subir sin cesar una roca hasta la cima de una montaña donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Sísifo, en fin, sufría ese suplicio indecible, sigue diciendo Camus, en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Un suplicio, en fin, sin una meta a la que llegar y, por tanto, sin esperanza de redención. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo? Dice Camus, si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito. Evidentemente, entonces no habría tal castigo. Y añade Camus, abriendo cauce al pesimismo que podemos llamar existencial. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas que Sísifo. Y ese destino no es menos absurdo. En su línea, la propia del existencialismo, Camus propone la vía de salida. Aceptemos que es así, que es una vía de salida, de ese absurdo que asumió en su momento Edipo, cuando afirmó: juzgo que todo está bien. En suma, desde aquí lo que propone Camus, es aceptar el absurdo y sobrellevarlo digna y resignadamente. Concluye Camus: el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Un esfuerzo, pues, que no necesita de propósitos, que va unido a la aceptación del absurdo. Sin embargo, pues enseguida nos aparece Ortega y Gasset con una reflexión que viene a corregir la de Camus. Dice Ortega: el esfuerzo aislado y no regido por la idea, por sí mismo carece de finalidad. El fin es siempre un producto de la inteligencia, la función calculadora, ordenadora. La acción es un movimiento que se dirige a un fin y vale lo que el fin valga. Mas, para el esforzado, el valor de sus actos no se mide por su fin, por su utilidad, sino por su pura dificultad, por la cantidad de coraje que consuman. No le interesa al esforzado la acción, solo le interesa la hazaña. Mas, ¿a dónde puede llevar el esfuerzo puro? A ninguna parte. Mejor dicho, solo a una: a la melancolía. En suma, que lo que nos estaba proponiendo Camus era una solución que, según dice Ortega, nos aboca a la melancolía. Sigamos reflexionando a ver si estamos yendo por el camino adecuado que nos permita comprender si la vida es absurda o no, o tiene sentido.
Dostoyevski nos amplía la perspectiva sobre el tema cuando en Memorias de la Casa Muerta cuenta sus experiencias en Siberia, a donde fue condenado en 1849 a 4 años de trabajos forzados por conspirar contra el zar Nicolás I. Cuenta efectivamente Dostoyevski cómo él y sus compañeros de presidio en Siberia, al contrario que Sísifo, añadían a sus trabajos forzados la sensación de que eran trabajos acumulativos, que conducían hacia alguna clase de finalidad. Y eso, aunque fueran labores que, como es evidente, se les imponían, estaban forzados a ellas. Vale la pena seguir el relato en las palabras del mismo Dostoyevski, que dice: el mujik, el campesino ruso, trabaja seguramente más que el trabajador forzado, pues no tiene descanso de día ni de noche, en verano ni en invierno, pero trabaja por su interés y por consiguiente sufre menos que el presidiario, el cual realiza un trabajo del que no ha de sacar ningún provecho. Un día, sigue diciendo Dostoyevski, se me ocurrió la idea de que si quería aniquilar a un hombre, castigarlo atrozmente y hacer que el asesino más empedernido retrocediese aterrado ante semejante tortura, bastaría dar al trabajo de este hombre un carácter de inutilidad perfecta, llevarlo, si se quiere, a realizar lo absurdo. Casi parece que está hablando de Sísifo. Los trabajos forzosos, seguimos con Dostoyevski, tal como están hoy organizados, no ofrecen ningún interés a los condenados, pero tienen su razón de ser. El presidiario hace ladrillos, cava la tierra, blanquea, construye, y todas esas ocupaciones tienen significación y objeto. A veces se encariña con la obra que realiza y pone en ella su mayor destreza, y hasta trabaja con verdadera fruición. Pero si se le condena, por ejemplo, a trasvasar agua de una tinaja a otra y viceversa, o transportar espuertas de tierra de un lugar a otro para volver luego a trasladarla al mismo sitio de donde la tomó, estoy persuadido de que se ahorcaría o cometería 1000 crímenes, prefiriendo la pena de muerte a tal envilecimiento, a tortura tanta. Según Dostoyevski, pues, Sísifo se habría ahorcado o convertido en criminal. Así pues, las conclusiones de Dostoyevski difieren también de las de Albert Camus. No es posible, según él, según Dostoyevski, vivir una vida absurda. Todos buscamos añadir algún sentido a lo que hacemos. Tratamos de sentir que la vida conduce de una u otra manera hacia algún lado. Porque, como dice María Zambrano, al hombre no le basta con vivir, y cuando solamente vive, ni vive tan siquiera. Un nuevo ejemplo para acompañar esta reflexión nuestra sobre el sentido o el absurdo de la vida nos lo proporciona Viktor Frankl, el cual cuenta sobre su experiencia como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. Abro comillas, cuenta algo sobre lo que el médico jefe de campo me llamó la atención. La tasa de mortandad semanal en el campo aumentó por encima de todo lo previsto desde las Navidades de 1944 al Año Nuevo de 1945. A su entender, la explicación de este aumento no estaba en el empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo,
ni en una disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climatológico, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba simplemente de que la mayoría de los prisioneros había abrigado la ingenua ilusión de que para Navidad les liberarían. Según se iba acercando la fecha, sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, pudieran ser la motivación que guía todas las acciones psicoterapeutas y psicohigiénicas con respecto a los prisioneros. Recordemos pues que Viktor Frankl se dedicó a hacer labor de psicoterapia entre sus compañeros de reclusión. Siempre que se presentaba la oportunidad, sigue diciendo Frankl, era preciso inculcarles a los prisioneros un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Desgraciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y, por tanto, ninguna finalidad en vivirla. Ese estaba perdido. La respuesta típica que solía dar este hombre a cualquier razonamiento que tratara de animarle era: ya no espero nada de la vida. Y no es este el único caso que narra Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. A propósito de las fatales con repercusiones que sobre los hombres sometidos a una situación límite como aquella del campo de concentración, llega a tener la pérdida de esperanza y de la expectativa de futuro. Y aún viene a citar Frankl estudios que por lo visto se realizaron a este respecto. Dice: los campos de concentración nazis fueron testigos, y ello fue confirmado más tarde por los psiquiatras norteamericanos, tanto en Japón como en Corea, de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. Podemos aquí también recordar lo que decía Harvey Cushing, el médico que instauró por primera vez la cirugía cerebral como técnica quirúrgica y por tanto una institución dentro de la medicina. Decía: solo existe una manera de hacer frente a la vida: tener siempre una tarea que cumplir. En el caso sobre la experiencia del campo de concentración, hay que entender que lo que hicieron los reclusos fue agarrarse, casi diríamos que supersticiosamente, a una fecha simbólica que resultó ser fallida. Y a modo de conclusión, dice Frankl sobre esto: los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. Así pues, entre los ingredientes que hacen que una vida tenga sentido, parece imprescindible contar con la esperanza, una esperanza de algo que está por venir. María Zambrano decía precisamente: la esperanza es la sustancia de nuestra vida, su último fondo. Por ella somos hijos de nuestros sueños, de lo que no vemos ni podemos comprobar.
y seguía Zambrano los pasos de su maestro, Ortega, que ya había dicho: ¿es posible literal y formalmente un humano vivir que no sea un esperar? ¿No es la función primaria y más esencial de la vida la expectativa y su más visceral órgano la esperanza? El escéptico enseguida opondrá la idea de que esa esperanza es esencialmente un autoengaño que va desplazando hacia adelante el momento inevitable de la decepción, que siempre acaba llegando. A esto opondremos la siguiente reflexión de Carl Gustav Jung. Decía: hay una poderosa razón empírica en por qué habríamos de fomentar pensamientos que jamás pueden ser demostrados. Es que se sabe que son útiles. El hombre, positivamente, necesita ideas y convicciones generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar un lugar en el universo. Puede soportar las más increíbles penalidades cuando está convencido de que sirven para algo. Se siente aniquilado cuando, en el colmo de todas sus desgracias, tiene que admitir que está tomando parte de un cuento contado por un idiota. Estas eran palabras de Macbeth, de Shakespeare. No olvidaremos el otro ingrediente que, junto a esta sensación de estar entregado a una tarea y a un propósito, hacen que la vida tenga sentido. Ese otro ingrediente es el de entregarse a una o a unas personas. En suma, el otro ingrediente es el amor. Así lo afirma también Viktor Frankl. El hombre, dice, está siempre orientado y ordenado a algo que no es el mismo, ya sea un sentido que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. En suma, que no se trata simplemente de vivir, de apechugar con lo que la vida en el mundo nos tenga deparado. Es preciso sentir, además, que la vida nos exige hacer algo para justificarla. El hombre no puede dar un solo paso sin justificarlo ante su propio íntimo tribunal, dice Ortega. Y esto vale lo mismo para el hombre honrado y heroico que para el perverso y el ruin. También el perverso se ve obligado a justificar ante sí mismo sus actos, buscándoles el sentido dentro de su programa de vida. Y finalicemos, en fin, como corresponde en este canal, con una cita más de Ortega, la más conocida suya, precisamente. Dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura esta: salvar las apariencias, los fenómenos, es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. Hasta aquí este vídeo dedicado a contrastar lo que puede ser una vida absurda y una vida con sentido. Hasta otro vídeo, amigos.